Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Hoy estamos acá en la Casona de Flores. No sé si la conocían el lugar, si no lo conocían, bienvenidos. Esto fue un antiguo orfanato de niñas que funcionó desde el principio del siglo XX, vinculado al Partido Socialista, y por esos avatares de la historia nos encontró nosotros hace 10 años atrás, nosotros, la editorial Tinta Limón, junto en alianza con varios colectivos más, pero centralmente con el CFP 24 acá a la esquina. CFP 24 es un centro de formación profesional, es decir, una escuela para adultos, una escuela de oficios. Y por esas cosas de que el grupo que gestionaba esta escuela, que es una escuela municipal, se reunía a leer, y una de esas lecturas fue un libro de Tinta Limón, nos invitaron y hace 10 años gestionamos este espacio que, bueno, no sé, no tiene una relación directa con el ojo ruso. Con el ojo ruso y con la orfandad, pero de alguna manera niñas, las niñas que estaban acá, cuando llegamos todavía había señales de sus escrituras y de sus escrituras. Y bueno, hoy nos encontramos, ya no es la primera vez que presentamos acá un libro, naturalmente, porque este no es nuestro espacio, pero nos alegra mucho presentar el libro de Leonardo, El ojo ruso. Es un libro poco habitual en nuestro catálogo, pero que justamente por eso nos resultó muy estimulante publicarlo, y una especie de... nos mueve, digamos, en este caso en general, pero la curiosidad por la lectura, por la investigación, por la pesquisa, por meterse en terrenos poco recorridos, estoy hablando recorridos por nosotros. Esto lo digo también pensando en una conversación que tuvimos con Leo en estos días, cuando recién salía el libro, y conversamos sobre las formas de lectura hoy y cómo se construyen hoy los campos de lectura, los grupos de estudio, los lugares por donde circulan los libros y los textos, y cómo la especialización es a veces un problema para la potencia de cómo se lee. Y este libro, en el sentido, va totalmente a contramano, buscando territorios nuevos a partir de donde pensar coyunturas que son igual las nuestras. Bueno, acá tenemos, hablando de lectores, 3 presentadores, presentadoras. La dinámica que vamos a hacer es que primero va a hablar Leo brevemente sobre su libro, pero como hay 3 lectoras especializadas acá en la mesa, Laura Stream, Gisela Catanzaro y Martín Cortés, con un orden que ya definimos que no es exactamente ese, van a hacer cada uno su lectura del libro y después bailamos el casachó. ¿Cómo? Bailamos el casachó. Perfecto. Una vez que leen, podemos abrirlo a quien quiera seguir la charla, sea el público, sea dentro del panel. Así que bueno, les agradecemos mucho. Y bueno, te paso la palabra a vos, Leo, si querés hablar sin micrófono. ¿Qué conviene usar el micrófono? Sí, claro. Este es inalámbrico, si se lo quieren pasar. ¿Hay que usar? Si no, se graba igual, ¿no? Sí, si no podemos habilitar este. No, lo prefiero. Bueno, hola, buenas tardes. Les agradezco haber venido a la presentación. Yo voy a ser muy breve, no voy a hablar del libro, que para eso hacemos la presentación e invitamos para que lo hagan. Después sí podemos conversar más adelante. Solo voy a decir por qué no salió, o no dice el libro, no salió el libro, que son 2 cosas que me preguntan, gente más del palo y la que no. Una, por supuesto, no es cuando me preguntan si voy a ganar dinero con eso, que no es. Y otra que es más de gente de la universidad, que sí es la tesis, que son como 2 motivos muy lamentables y raros de los que pensamos escribir un libro, por dinero o por hacer la tesis. Bueno, no es ambas cosas. Pero lo que sí es, y lo único que quiero decir en esta breve presentación, que quiere o que tiene como objetivo o como anhelo el libro, es poder
el lector que esté ahí que sea atravesado por lo que me pasó a mí, que es por la pasión que sentí por ese enorme mundo que podemos llamar Rusia o lo ruso o los textos rusos, mejor decir textos, no, Rusia era como más grande, que me abrió campos y modos de interrogar las cosas que habitualmente hago, muy distinta a los ciclos intelectuales o pensamientos en los que me había formado en la Facultad de Ciencias Sociales, que están ligados por un lado a la coyuntura de las instituciones argentinas y, como no se habitualmente en nuestra cultura, y en mi caso, que son los ciclos de la filosofía o el pensamiento francés en general, que es en el que me eduqué y en el que escribí mis primeras cosas. Tampoco voy a renegar acá, pero sí, eso que me abrió y que podemos, para resumir, que lleva el nombre de Rusia, me impulsó a hacer el libro y me fascinó absolutamente en muchas diversas maneras. Los textos rusos y todo lo que hay en torno a eso, las polémicas, que como ya hablamos con Laura en la puerta, terminan siendo de algún modo ideológicas, aunque no querramos. Mantuve la ambigüedad de la expresión de Rusia soviética, que me gusta más, para no decir ni Rusia ni Unión Soviética. Pero bueno, eso es lo que me gustaría que el libro pudiera, no sé si la palabra transmitir, pero algo de eso. Y también invité a Laura, Gisela y a Martín, porque por un lado los tres están en el libro, aparecen ahí, pero no solo por eso, sino porque creo que sin lo que trabajé y pude leer y conocer de los textos de Laura no hubiese podido escribir lo que escribí, en diálogo con ella y sobre todo lo que pude ir descubriendo de lo que ella trabaja y lo que aparece, ¿no? Que es lo más lindo de leer las cosas de otro autor, que te lleva a otro autor, ¿no? Y te abre un mundo que de otro modo no puedes acceder. Bueno, con Gisela, que siempre pienso en ella cuando aparece la palabra de un modo no trivial, que es la palabra crítica. Que en el libro está mucho qué hacer con la crítica y cómo pensarla a partir de lo que sucedió en el siglo XX o en el siglo soviético. Y bueno, por eso cuando está eso siempre pienso no en los grandes nombres de la crítica, sino en algo que puedo leer en sus trabajos, y por eso quería obligarla a leer, invitándola a la presentación. Y Martín, por muchas razones, pero hay una que es más íntima, que son las discusiones que tenemos casi semanalmente por teléfono, más o menos políticas, además de los trabajos que también están. Y cuando hago el libro, cuando fui haciendo el libro, fui pensando en qué pensaba él de ese modo de abordar sobre todo la última parte. Bueno, eso me parece que por ahora es la idea de la presentación, pero acá yo vine con ustedes a escucharlos a ellos, así que después si quieren conversamos más adelante. Así que, bueno, sigamos. ¿Quieres empezar vos, Laura? Sí, yo dije que sí. Es la primera vez que hablo y lo veo al autor. Es la primera vez que presento un libro cuyo autor solo conozco el libro, cuando la editorial me dice que quiere que lo lea, y estoy encantada de hacerlo, y creo que las dos o tres cosas que él dijo son quizá las más relevantes. Yo quizá las diga en otro registro porque yo mucho no sé hablar, solo me gusta escribir. Entonces se los voy a decir lo que dijo él, pero nada más que escrito. Y lo que me encantaría es que si después se puede charlar, o tirarnos sillas, o por lo menos a mí, a ellos no, porque ellos deben ser serios. A mí me encantaría, che, Laura, esto, ¿por qué dijiste esto y por qué no dijiste lo otro? O por qué, bueno, porque cada uno de nosotros tiene muchos supuestos y a veces la discusión es solo superficial y está dada por términos y no por cosas importantes. El ojo ruso entre la literatura y la historia. Asoman varios comienzos para acompañar la presentación de este libro, del mismo modo en que se agolpan lecturas en él.
El ojo ruso cruza y reúne literatura e historia en tenaz reflexión, como hay poca en nuestro ámbito, componiendo un discurso completo para saber, sin objeto directo, porque sostiene una simultaneidad de interrogantes. Digo que este encuentro de discursos, historia y literatura, hace una justa crónica, una fotografía de capas superpuestas de sentido, una precisa intensificación. En este libro vuelve a plantearse lo que se preguntaba frustrado, un enviado a cubrir la Revolución Rusa. ¿Cómo se puede captar la historia mientras se produce? Y agregaba que había muchas historias desarrollándose en un mismo momento, inconexas entre sí, frecuentemente contradictorias, y todas eran la historia. Entonces, el ojo ruso muestra que esta combinatoria discursiva puede, otra vez, sin objeto directo. Y me detengo en su lucha por sostener algunos de sus interrogantes. Este es un nuevo libro sobre el caso ruso, sobre el caso soviético. Y Eif marca que hablar de caso es hablar de individualidades en un asunto que en general se solaza en elementos como pueblo, comunidad, clase e incluso masa. Quiero decir que basta un nuevo libro sobre lo ruso para que todo comience de nuevo, porque con él se abre lo que ya hemos leído. Si me permiten una figurática personal, diría que con cada nuevo buen libro sobre lo ruso, Tolstoy se vuelve a morir. Como descubro una y otra vez cada vez que leo la biografía de Shklovsky que de él hizo. Cuando la literatura y la historia concurren como escritura y eficaz documento, como en El ojo ruso, la cosa se complica. No escriben todos, escriben algunos entre todos. Hay muchos libritos, ustedes vieron que ahora está la Feria del Libro, imagínense. Bueno, yo creo que los que estamos acá posiblemente en este lugar haya más lectores de los que van a circular en los 20 días de la Feria del Libro. ¿Cómo es el número? Mi número no sé cómo es, pero en la Feria del Libro no hay lectores. Repito, no escriben todos los que suponemos que escriben. Escriben algunos entre todos. Eso decía Svetaeva. Y Debord afirmaba, Guy Debord, que para saber escribir hay que saber leer. Y para saber leer hay que saber vivir. Pero me voy lejos, ¿no? Más cerca sería afirmar que en nuestro asunto se llega a ciertas conjeturas partiendo de Marshall Berman, pero se llega a otras del brazo de Chekhov. En el caso que nos tiene a nosotros acá en cuestión, sería bueno andar con la isla Sajalín de Chekhov. En El ojo ruso se lee casi todo lo que hay que leer para que este nudo del siglo XX se abra. Y la conversación con esas lecturas no resta ningún compromiso, para decirlo en términos de Doblato. Este libro no esgrime ejemplos confirmatorios, porque al recorrer esa vasta cantidad de obras, complica su camino de saber. El ojo ruso es un libro en primera persona, incluso una primera persona que dice lo que no sabe. Dice que no estuvo en Rusia y que no sabe ruso. No sabes cuán cerca estás de mí. Y allí mismo descubre que parte de su potencia es justamente contar que estuvo en La Habana. Ahí sí estuvo. Y cómo alguien en La Habana quiso confundirlo, para luego regañarlo, con una monserga que ocultaba algo así como un «si no sos militante, a ver si me pronuncias bien el ruso». Eso me lo dijeron a mí en una instancia académica bastante fea, pero me alejo nuevamente. Más cerca se queda él, Leonardo, que se propone, como decía Nicolás Rosa, la comparación incomparable, es decir, acercar los afanes soviéticos a Latinoamérica. Mandelstam llamaría este libro un libro sin permiso. Un libro sin permiso del canon ideológico consabido y fútil, sin el permiso del traductor universal que es la teoría arada una y otra vez en nuestro escaso pensamiento actual. Eso que él llamó rápidamente lo mismo y lo otro, dice de Combes, con la filosofía francesa. Si uno lee literatura rusa, se muere un montón de gente. Hegel, toda esa gente, ¿no?
Frente a eso, en cada segmento de este libro se abre una parafernalia de citas de potente pasión, que le permite afirmar, por ejemplo, hay un problema con la empatía que exigen estas historias de estropicios, las que sucedieron en la Rusia del siglo XX, masacres, muertes en soledad o suicidios, porque en la tradición de las izquierdas anida un reverso notorio, lo estoy citando, la justificación de que el crimen está hecho en nombre de la historia. Y además, cuando ya creemos que nebró casi todo, Arenas y Juan Gutiérrez aparecen como epígrafes del último capítulo, creo, si no me equivoco. El ojo ruso lee todo lo que parece haber caído en sus manos, y más. Por allí anota, entreverar bibliotecas que esquiven la obligada mediación noroccidental, sin necesidad tampoco de recluirse en la falsa altivez de la singularidad. Eif lee y se concentra. Eif concentra, sin academicismo jergoso, componiendo asociaciones que valen la pena de ir contra lo remanido que sabemos lleva a ser censurados, es decir, salirse de lo permitido, salirse de lo remanido, lleva a ser censurados. Leonardo Eif se pregunta todo el tiempo lo mismo que se pregunta sencilla y mortalmente, muy mortalmente, un personaje de Isaac Babel, que mis amigos y alumnos que están acá saben que yo repito. Un pequeño personaje de Babel, creo que es en Caballería Roja o en los cuentos de Odessa, que es lo mismo, se pregunta, si la revolución es buena, ¿por qué la revolución mata? El ojo ruso es un libro enormemente bienvenido y a la vez inesperado, lo uno por lo otro. El ojo ruso enfrenta diatribas sobre la utopía, la nostalgia y los avatares de la revolución, elementos fundantes del asunto ruso, y quizá suene mucho mejor decir el affair ruso. Así este libro me recordó un destello entre irónico y terrible que apuntó, y lo vuelvo a citar, a Nicolás Rosa, cuando una vez, bastante vengativo como era él, dijo, ¿no será la literatura el último chiste de la burguesía? Yo me quedo en la literatura, como este libro se queda en la reflexión desaconsejada. Una vez más, el triunfo del fracaso podríamos llamarlo. Por ejemplo, cuando el libro dice, es fundamental percibirlos como vencidos, antes que como víctimas. Los primeros conservan la politicidad humeante de sus vidas, los vencidos, y su memoria insepulta. Los segundos, las víctimas, en cambio, sufren una despolitización que se diluye en una figura moral homogeneizante que exige constricción y anula el pensamiento. La víctima, dice el autor, es la figura nodal del giro conservador de la memoria respecto a los horrores del pasado siglo, que inhibe la remembranza revolucionaria de la revolución extraviada. Puedo ser más precisa y repetir avanzando que si las virtudes de este libro son pensar y leer todo lo posible, lo que lo hace aún más singular, a ese pensar y leer todo lo posible, él lo dijo hace un ratito, es que lee, ¿saben a quién lee? A los contemporáneos, a gente que anduvo por lugares semejantes. Algo que me sorprendió cuando hace más de 20 años comencé a leer a los autores rusos. La literatura argentina, por ejemplo la del siglo XX, la del siglo XIX, tal vez es un poquito diferente. La literatura argentina del siglo XX no lee a sus contemporáneos. En la literatura rusa, Pushkin cita a Gogol, Dostoyevsky cita a Pushkin y Turgenev cita a Tolstoy, sobre todo cuando le ruega en una última carta Turgenev a Tolstoy que no abandone la literatura. En ese sentido, el trabajo con los contemporáneos, que me parece es fundamental en este libro, es la única guerra histórica que podemos dar. Es comenzar volviendo sujeto al otro, en la difícil conversación que este libro da. Por eso pienso que parte de la reflexión desaconsejada de este libro es pensar la verdad histórica con Shklovsky y así aventurar un modo de hacer crítica perdido en nuestro ámbito.
Porque cuando en mi caso leo a Alexander Watt, los archivos de la Checa compilados y trabajados por Vitaly Chentalinsky y Varlal Shalamov, no puedo no preguntarme por la verdad histórica de lo que ocurrió en el mundo ruso y soviético. Les cuento, Watt, ese polaco comunista que termina en el Gulag y cuenta todo eso en un frondoso libro de memorias que se llama Mi siglo, recuerda en una conversación con Miloš que una misma confusión utópica llevó a muchos intelectuales a perder la cabeza. Frase que supone una doble tragedia, materia lingüística y materia ética. Por lo que es genial el polaco comunista que terminó en el Gulag, porque señala que lo que hay que hacer siempre no es descubrir el significado de cada palabra, sino la dignidad de cada palabra. Y agrega el polaco, esta afirmación es una crítica todavía actual a la frivolidad de la cultura literaria y filosófica que se complace en relativizar el concepto de verdad. Este libro se pregunta por la verdad histórica. Yo no veo muchos libros hoy que se pregunten por la verdad, tampoco por la historia. Creo que nuestra crítica está llena de hipocresía, de cinismo, de subterfugios y eufemismos, palabras que demoran hasta hundir el sentido y la verdad histórica. Pero sobre todo estamos sepultados por esa censura, autocensura, que es no querer saber. Todos hablamos porque escuchar y leer es mucho más difícil. Y aquí recuerdo a Todorov en Las Morales de la Historia cuando decía: cualquier búsqueda de la verdad perjudica a alguien, sobre todo a aquel que se beneficiaba del estado de cosas anterior. Situación que en palabras de Mellonik sería: o se hace crítica o se sostiene el statu quo. En el ojo ruso no hay pedagogía ni didáctica, hay lectura, insisto, y leer no tiene retorno. Es lo que dijo él, que cuando empezó a leer eso ruso, después hay cosas que no pudo seguir igual. Yo eso lo pensé en términos de dos poetas rusas que son Akhmatova y Svetaeva. Eran sujetos libres, es decir, sujetos incontrolables. Y Trotsky lo supo muy bien cuando en Literatura y Revolución escribió que ellas, en sus poemas, se confesaban como en el ginecólogo, porque necesitaban tanto al ginecólogo como a Dios. Y es cierto, las poetas necesitamos a ambos, porque en esa transposición inaudita, ellas pudieron y brindaron por los que no estaban. Ustedes no ven mis cursivas y mis comillas, porque estoy citando versos literales, ¿no? En ese sentido, Eifa nota que Trotsky pudo entender al suicidado Yesenin, y de allí la importancia de leer una tradición literaria que no tiene vuelta atrás. En una carta de Shalamov, ahora después les cuento quién es Shalamov, en 1967, si hay alguien acá que sabe quién es Shalamov, menos mis alumnos, no lo explico. En una carta de Shalamov de 1967, el autor anota: la literatura no puede detenerse en Tolstoy, no puede detenerse en Bunin, tampoco en Chekhov. Para cada uno es una evidencia. Incluso si se toma el siglo XX, la guerra, la revolución, la bomba atómica, Hiroshima, no hay retorno. El genial Shalamov, deportado a los Urales en el 26 por intentar difundir el testamento de Lenin, para luego pasar 25 años en Magadán, es decir, en Siberia, por decir que Bunin era un clásico ruso y otras afirmaciones semejantes, Shalamov, entonces, que les pido por favor que no crean que es un bailarín del Bolshoi, como una vez dijo Luis Tonis de Svetaeva, afirma que el siglo XX tendrá un juicio muy severo sobre la idolatría humana, por lo que no habrá ningún retorno posible del humanismo ruso a través de la literatura. Lo dijo un sobreviviente de Auschwitz acá en la Argentina, que es Jack Fuchs, que cuando le decían que cuente su experiencia en Auschwitz, el tipo decía: ¿para qué? De modo semejante, este libro, el libro de Eiff, no elude que humanismo y terror a veces han ido juntos, lo que en términos de Mouret
será el triunfo del imperio del bien. Es decir, esto de que no hay polémica, no hay discusión, porque somos todos buenos y somos todos iguales, etcétera, etcétera. Pero lo digo en palabras de Akhmatova. El siglo XX ruso fue una sola Rusia. Estaban los que estaban en el Gulag y los que deportaban al Gulag. Eso lo dijo Akhmatova. Es decir, que Rusia fue en el siglo XX una gran ínsula burocrática como en nosotros, la novela realista de Samiatin, o como en los nuestros, el terrible relato de Doblato. Y puedo seguir en esta derrota que el ojo ruso aprieta cuando Eif se detiene en los refranes eslavos y recuerda uno de ellos que dice: la tala del bosque hace saltar astillas. Entonces pensamos en la astilla de Zasubrin. La astilla de Zasubrin reinó y reina. Como bien dice este libro con Groys, que vio que la política realizó las metáforas de la vanguardia, es decir, no hubo desvío en la historia de Rusia, sino continuidad histórica. Hubo obra total Stalin. Lo supo bien Mandelstam, y este libro lo recuerda, cuando Mandelstam escribió que el Estado soviético hacía crítica literaria. Los leía. Si ustedes recuerdan, hay un poema de Mayakovsky que pide que Lenin y Trotsky los lean. Efectivamente, el Estado los leyó y porque los leyó los mató. Miren qué poder tenía la literatura. Nunca más tuvimos ese poder. En realidad, los revolucionarios, y nuevamente ustedes no ven mis comillas y mis cursivas, lo dijeron blanco sobre negro. Víctor Serge, en el año 1 de la Revolución, escrito en Viena y Leningrado entre 1925 y 1928, anotó que en el Congreso Bolchevique de Londres de 1905, Lenin dijo que no debían asustarse de la necesidad de recurrir al terror. Son citas, porque no ha habido jamás guerra ni revolución sin terror. También recordó que el marxismo no rechaza ninguna forma de lucha y anunció el exterminio implacable del enemigo. Tanto como supuso campos de concentración para los kulaks. No dijo campos de trabajo. Lenin dijo campos de concentración. Lo puso claro Kronstadt, esto lo pienso yo, por lo que nunca dejo de repetir que cuando algunos afirman algo sobre la historia es porque creen ser marxistas, y muchos marxistas se creían ajenos al saber de la historia. El saber histórico es muy costoso. Las palabras se desvían, cambian de sentido, corren a favor de la teleología que las orienta. Bert, en un estado que sometió a su pueblo, es el nombre de un libro, y Siniarsky, en un libro que se llama La civilización soviética, donde trabaja la perversión de los términos rusos, muy distinto a los que susurran de Figes, no se desviaron. Eif lo plasma cuando señala que los comunistas fueron sociedades duplicadas que generaron aceitados sistemas de doble pensamiento, tanto como cuando en este libro no se conforma con las novelizaciones de Figes. ¿Se dice Figes? No sé. Bueno, estamos hablando del baile de Natacha, eso que lee mi mamá y todas mis tías. Durante el Imperio del Signo hemos tratado mucho de la escritura de la historia, pero deberíamos ya reconocer que todo no es ficción, término que por supuesto diferencio fuertemente de lo que considero discurso literario. Por lo que el ojo ruso trae a Herzen, a Chadayev, a Berlin y a Keynes, y no puedo no agregar en esta serie de viajes rusos, otra vez discursivas, a Erofeyev, con su genial Moscú-Petushki, ya en el siglo XX. Por supuesto que tampoco con Almas Muertas de Gogol. Son todos viajes sentimentales, diríamos con Shklovsky. Pero lo digo en términos de nuestra literatura, que por ahí Jorge Quiroga va a entender bien. Castelnuovo fue a la Unión Soviética en 1931. A su regreso escribió amargamente que la tumba de Dostoyevsky, su amado Dostoyevsky, yacía descuidada en un cementerio que ahora era sede del sindicato de camioneros. No chequeé la cita, me la acordaba de memoria, espero no acordarme mal. Siempre me detuve en eso, pero más bien me gusta decir que en ese viaje de Boedo lo que trajo fue una niebla para todos los relatos.
todos esos viajes sentimentales que, como también pensó Nicolás Rosa, siempre terminan en naufragio. Nicolás dio un seminario y escribió un ensayo que se llama Todos los viajes terminan en naufragio. Herzen, y no pensaba por supuesto en los viajes rusos, ¿no? Herzen, en El pasado y las ideas, escribe que Chadayev, un loquito según lo tenían los rusos, solía decir que a todo extranjero que pone un pie en Moscú lo llevan a ver un cañón enorme y una igualmente enorme campana. Les cuento que yo fui en el 92, yo a La Habana no fui, pero fui a Moscú en el 92, y me mostraron ese mismo cañón y esa misma campana. Sigue Herzen. Un cañón, en 1992 fui, no fui en 1892. Un cañón que no puede disparar y una campana que perdió un trozo antes de que sonara alguna vez. Sorprendente ciudad, dice Herzen, cuyas atracciones más relevantes se distinguen por ser dos artefactos absurdos. Y Herzen reflexiona, representa eso simbólicamente a todo este enorme país mudo, habitado por una tribu que se hace llamar eslava, mientras se sorprende de ser capaz de utilizar el habla humana. Herzen supo ver en el siglo XIX el siglo XX. Ninguna profecía, porque la literatura viene del futuro. Saben que yo repito los detalles ahí. La literatura puede ser visionaria, porque los escritores no son coro de las revoluciones, es decir, no son revolucionarios profesionales, sino autores sin miedo. Rinesi en el prólogo lo presupone cuando señala que este libro, El ojo ruso, se interroga sobre los límites de la interpretación liberal de los dilemas planteados por la revolución y sobre qué significa ser de izquierda después de la revolución. Mellonik lo marcó claramente. Subrayó que el fin de las vanguardias no modificó la idea de vanguardia, es decir, que ese concepto encerraba una idea ahistórica. Del mismo modo que la utopía se enseña como si no hubiera fracasado. Hace 2 años nosotros dimos un cuatrimestre en literatura rusa sobre la utopía rusa. Y se la enseña como si la utopía no hubiera fracasado. Quizá haya que decirlo una vez más. No tratamos sino con conceptos que tiemblan y que solo el dogmatismo y cierto eclecticismo, dos formas de lo mismo, tratan como figuras coaguladas. Pero claro, agrega Mellonik, algunos optan por perder lo empírico antes de perder el mito. Esto es fundamental. Hay muchos estudiosos que prefieren perder lo empírico antes que perder el mito, porque sabemos que el mito reescribe la historia, bueno, a cambio de unas pequeñísimas cambios cronológicos. Mellonik destraba enorme cantidad de elementos para nuestro asunto ruso. No se preocupen que ya estoy terminando. Mellonik destraba enorme cantidad de elementos para nuestro asunto ruso, como la modernidad, lo nuevo o el progreso. Sistemas con que pensamos sistemas, pero el hombre y el arte no se explican así, ya que tienen historias dispares y asincrónicas. Cada hombre recorre todo el camino del hombre, una y otra vez. En ese sentido me enseñaron que la ontogénesis replica la filogénesis. Tal como se dice que cada generación tiene o necesita sus propias traducciones. Entonces, no hay progreso en estos ámbitos. Celarrayán, por dar un caso literario, no desplaza a Lautréamont, aunque lo cita. Quizá lo continúe o lo extienda. Pero de ahí toda la dinámica de la tradición que podríamos definir como Mandelstam entiende las citas. Mandelstam dice que las citas son como chicharras que no se apagan nunca. Exactamente así lo dice El ojo ruso, cuando leo, yo leo, pero él es Leo. De todas las influencias que se ejercen en la historia de la literatura, la principal es la influencia de una obra sobre otra. No en vano repetimos que cuando hablamos de vanguardias, de utopías, hablamos de instituciones. Así, en vez de hablar de historia y de arte, de formas concretas, tratamos con formas coaguladas. Y en ellas, en las instituciones, están los géneros, los consensos, los modelos, los programas. En síntesis, el statu quo, el conformismo.
pero el ojo ruso maneja el deslinde necesario entre expresión, literatura y comunicación, tesis. Es decir, de un lado la literatura como expresión y del otro lado la comunicación como tesis. Porque, insisto, el libro se interroga por la verdad y el sentido de la historia. Y vuelvo para finalizar a Mellonic, cuando éste afirma que no hay una causalidad directa entre arte y sociedad. Solo hay una historia interna del arte y una historia interna de la sociedad. Es decir, que hay una solidaridad interna entre texto, ética e historia. Y ahí me quedé. Bueno. Bueno, Por favor. primero le agradezco a Leo por la invitación a este problema, que es presentar este libro. Efectivamente, conversamos mucho, tenemos muchas discusiones, incluidas algunas que ya tuvimos sobre la última parte del libro. Voy a tratar de hablar un poco más sobre eso, ya que ahora descubro qué es lo que querías de mí. No, eso no. Pero bueno, la verdad que es un libro muy importante, creo yo. Es un libro, un librazo, le dije en un mensaje de WhatsApp para autocitar. Que me gustó mucho leer, que algunas partes me hubiera gustado escribir también. Pero hay que tener una lectura, una biblioteca que no todos tenemos dentro. Y que lo primero y que es un ensayo, es un gran ensayo, es un libro, no vayan a buscar un orden preciso. Lo digo también para disculpar mi propio desorden al hacer esta presentación, pero es como un modo de seguir el libro también. Porque lo primero que me vino a la mente son algunos diálogos que uno podría establecer entre este libro. Diálogos, quiero decir, ¿dónde podría uno inscribir este libro? Que es en una tradición de escritura, una tradición que a la vez existe al interior de diversas tradiciones, que es la de la fascinación por Rusia, ¿no? La escritura fascinada por el mundo ruso, como si en el mundo ruso se cifraran algunas explicaciones para aquello que no tiene explicación. Y digo tradición, que existen distintas tradiciones, porque yo lo pensaba por mis propios intereses y formación. ¿Cómo se podría poner este libro de Leo en una historia de lecturas de Marx, de diferentes marxistas sobre el mundo ruso? Porque el mundo ruso aparece como la posibilidad de descubrir algo, ¿no? La posibilidad de descubrir una suerte de verdad que se resistía, ¿no? Marx aparece en este libro, efectivamente aparece la relación del último Marx con Rusia, aparece el problema, ese gran problema de la relación de Marx con del último Marx con Rusia, que es el problema de la historia, ¿no? Que también aparecía recién lo que decía Laura, el problema de si la historia tiene un sentido, y el descubrimiento de algún modo de Marx en Rusia de que la historia no lo tiene, o de que no existe el sentido de la historia con mayúscula, o las polémicas alrededor de si efectivamente eso es lo que Marx descubre en sus escritos sobre Rusia. Pero digo esto porque siempre en los marxistas la relación con Rusia es una relación que pone en crisis la figura misma de la historia, que, como también lo decía Laura, es una figura muy importante para el marxismo, ¿no? Que se critica, pero que se necesita la historia con mayúscula, aunque sea para desfondarla, para sacarle no diría sus fundamentos, no tanto, pero por lo menos para ponerle una crítica allí, ¿no? Entonces está Marx como un posible contrapunto con Leo. Hay un personaje más próximo a todos nosotros en el medio ahí, que podría ser efectivamente Aricó, que aparece también
en el libro, que es otro fascinado por el mundo ruso, fascinado por la fascinación de Marx por el mundo ruso, y que bueno, que ese mismo misterio que lo hace Arikó estudiar el populismo, pero estudiar la literatura rusa, es el que uno encuentra en Leo, que no le alcanzó con pensar en los problemas políticos rusos, sino que tuvo que leerse todas estas cosas de la literatura rusa. Pero leyó más que Arikó. Es posible. Mira, iba a contar una... De la literatura. Seguramente. Disculpame, porque conozco No. la biblioteca de Arikó físicamente, empíricamente. No te tengo nada que disculpar. No, porque te interrumpí. Porque Yo también la conozco. No, iba a contar una pequeña anécdota que es, yo hice mi tesis, esto es terrible, hice mi tesis de doctorado sobre Arikó, que después fue un libro, Sí, sí. pero que no me dio plata. O sea, siguiendo, pero entrevisté una vez a un personaje muy interesante que es Juan Carlos Sena, que era un obrero ferroviario que se formó en los años 50 en el comunismo cordobés y que iba a unos talleres de marxismo que daba Arikó cuando era muy joven. Y él me dijo una frase que me quedó muy marcada, creo que la puse en la tesis pero no en el libro, que era: yo me hice tolstoyano por Pancho. O sea, que lo que le había llamado la atención de las lecciones de Arikó no era tanto Marx, el marxismo, etcétera, sino que les decía que lean Tolstoy y que lean la literatura rusa, etcétera. Por lo menos Tolstoy lo tenía. No, pero seguro que a los clásicos tenía. Pero Shklovsky, Bueno, no, se quedan en Grossman, ¿no? yo mucho antes. Así. Pero bueno, pensaba en ese deslizamiento que aparece en la fascinación por Rusia, también de la política hacia la literatura, y que aparece también en el texto en el libro de Leo. Hay otro personaje que no aparece tanto en el libro, pero que hace el mismo procedimiento, que es Mariátegui. Mariátegui también tiene un interés muy pronunciado por el mundo ruso, y voy a citar una pequeña frase del séptimo de los 7 ensayos. En general no se llega al séptimo, que es el ensayo sobre literatura, que está muy lejos, ¿no? Después de todos los de política y economía, entonces ya uno llega muy cansado. Pero cuando escribe allí sobre la literatura indigenista, Mariátegui escribe, leo muy rápido: este indigenismo, que está solo en un periodo de germinación, falta aún un poco para que dé sus flores y sus frutos, podría ser comparado, salvadas todas las diferencias de tiempo y de espacio, al mujiquismo. ¿Está bien pronunciado? Mujiquismo. No, yo pronuncio mal todo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo te pasó con el cubano? Yo lo puse en el libro. De la literatura rusa No hay pre-revolucionaria. cubanos acá igual, así que... No, pero hay ruso. Por eso. Terrible. Decía, el mujiquismo de la literatura rusa pre-revolucionaria. El mujiquismo tuvo parentesco estrecho con la primera fase de la agitación social en la cual se preparó e incubó la revolución rusa. La literatura mujiquista llenó una misión histórica, gran tema de los modos marxistas de aproximarse a todo esto, ¿no? Constituyó un verdadero proceso del feudalismo ruso, del cual salió inapelablemente condenado. La socialización de la tierra, actuada por la revolución bolchevique, reconoce entre sus pródromos la novela y la poesía mujiquistas. Nada importa que al retratar al mujik, tampoco importa si deformándolo o idealizándolo, el poeta o el novelista ruso estuvieran muy lejos de pensar en la socialización. Esta última parte también me parece importante, porque hay algo de que no tiene que ver con la conciencia de quien escribe, ¿no? Sino con ese papel en la historia de la literatura. Gramsci también. Si hay rusos, también van a saber mejor que yo que la propia figura de lo nacional popular es una figura rusa. O sea, la idea del nacional-popular viene de la aproximación de la idea de nación y pueblo en la lengua rusa, ¿no? La palabra que define nación y pueblo en la lengua rusa, y con eso podríamos llegar. El libro llega de muchos modos, al final de modo directo, pero llega de muchos modos a América Latina. Ese podría ser otro, ¿no? Nuestra preocupación también por lo nacional popular, que es en Gramsci además
un problema fundamentalmente de la literatura antes que de la política, ¿no? Pues el problema es que no hay una literatura nacional popular en Italia. Después el problema es que no hay una voluntad política, una voluntad colectiva nacional popular. Pero primero es que no hay una literatura. Entonces todo esto son tus predecesores, ¿no? Todos estos son los que, en los que a mí rápidamente me inscribí la escritura de este texto, a pesar de que seguramente, porque lo sé por nuestras conversaciones por WhatsApp, Leo no se inscribiría cómodamente en la tradición marxista, pero se puede hacerlo igual, ¿no? Y en todos estos casos lo que hay, como lo hay en la relación primigenia de Marx con Rusia, es, como decía, un salto, en una crisis en el problema de la historia, ¿no? No hay problema. Porque ahí lo que aparece como me parece como constante, como invariante de esa presencia de Rusia en todos esos modos de visitarla, es ese hacer saltar la linealidad de la historia, ¿no? De hacer saltar el continuo, ¿no? Rusia, que es lo que pasaba, como decía en Marx, pasa eso. Rusia está en el pasado, ¿no? Es el ejemplo de lo arcaico, la comuna es el ejemplo de lo arcaico, pero a la vez es la cifra del futuro, ¿no? O sea, la posibilidad misma del comunismo está en esa unidad arcaica a la que Marx dice en esos últimos textos: no hay que tenerle miedo al arcaico. El miedo y Rusia es un tema también muy importante del libro, ¿no? Después voy a volver sobre eso. El miedo a Rusia, ¿no? El miedo a la civilización rusa, el miedo a lo eslavo, etcétera, etcétera. Y eso aparece en varios lugares del libro, que también en términos de escritura me parece que están muy bien logrados, que es el drama de la modernización, ¿no? El drama de la modernización de un país efectivamente atrasado, y eso que aparece más de una vez, que es el salto, ¿no? De esa gran masa campesina analfabeta a poner el perro en el espacio, digamos, ¿no? En un lapso de 40 años. Y eso, ¿qué concepto de tiempo histórico hay en esa posibilidad que produce a todos aquellos que piensan Rusia esa posibilidad, ¿no? Creo que el modo de acercarse a Rusia que se propone el libro es un modo que, me animaría a decir, le permite a Leo interrogar grandes temas de la teoría política que le interesan, y grandes temas también podrían ser la misma cosa esto, ¿no? De la política latinoamericana, de los problemas políticos latinoamericanos. Digo, los problemas de la teoría política le interesan, y los problemas de la política latinoamericana podrían ser los mismos: del problema del Estado, el problema del líder, digamos, el problema de la soberanía, el problema de la revolución, o el problema de el tránsito de la revolución a la normalización, ¿no? Ese creo que es el gran tema del libro en un punto, ¿no? Lo que viene después de la revolución, y sostener esa pregunta. Esa creo que es la gran virtud del libro, ¿no? Que nunca lo que viene después de la revolución, que les adelanto, siempre es peor que la revolución, digamos, nunca es desechado por traer todos los problemas que trae, a pesar de algún modo romper con ese sueño, o degradarlo, o burocratizarlo, o transformarlo en una tragedia, ¿no? Pero siempre esa pregunta está sostenida en el libro, ¿no? Y en eso creo que hay una gran insistencia en un profundo realismo político, ¿no? En un realismo descarnado, que eso es algo que yo conozco mucho de Leo, digamos, ¿no? de sus textos o de nuestras propias discusiones, ¿no? Quiero decir con eso una resistencia a cerrar con condenas morales, o a cerrar con puntos de vista, bueno, como lo decían, que está también referido en
en el prólogo de Rinesi, ¿no? A cerrar con hacer cómodos cierres liberales a todos los problemas que suscita la revolución y sobre todo el después de la revolución, porque es un libro sobre eso, ¿no? Sobre qué hacemos con el después de la revolución. El problema, y ahí aparecen varios problemas que son problemas rusos, pero que es muy claro que son problemas del ensayo latinoamericano, de la política latinoamericana, de la historia latinoamericana, el problema de la modernización, decía, que es uno de nuestros grandes problemas también, el problema de la modernización pegada a la figura del sacrificio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que sacrificar para modernizar? Que son cosas que en Rusia, ¿no? en las figuras rusas, por lo menos que Leo trae, aparece siempre de modo más dramático, pero que son también nuestras preguntas, ¿no? La relación con Europa, que supone a la vez una distribución, que eso es bastante parecido, ¿no? Entre las élites europeizantes, digamos, y el pueblo bárbaro, ¿no? Eso se encuentra en las figuras más convencionales sobre Rusia, pero se encuentra también en las figuras más convencionales sobre nuestros países, ¿no? El mito, ahí hay una gran... el libro tiene un pasaje para mí muy importante de resistencia también a cierta historiografía. Estos son temas de Gisela también, además, así que no voy a avanzar tanto, pero de la resistencia a una historiografía desmitificadora, digamos, ¿no? Una historiografía que no reconozca el carácter inextricable, pone Leo, que a él le gustan también, uso palabras complicadas, digámoslo, la relación inextricable entre mito y razón, que en Rusia está clara, pero que, como todas estas cosas, no es un problema la excepción rusa, sino que es lo que Rusia nos permite pensar sobre la modernidad en sí misma, digamos, ¿no? Que ese problema es un problema de toda la modernidad, y nosotros latinoamericanos lo sabemos también, y tenemos ese mismo problema de cómo pensar en la excepción, a la vez intentando reclamar no solo ser pensados como excepción, ¿no? Entonces ese lugar del mito, que es también el lugar donde el diálogo con Horacio aparece de modo más explícito, pero es un libro que está dialogando casi todo el tiempo, me parece, con González, ¿no? Y también con sus últimos años de fascinación por Rusia, ¿no? que también estuvieron, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algunos grandes temas, decía, de la teoría política que son pensados a través de Rusia y que podrían, que agrego algunos otros diálogos que podría tener, que son, en algunos casos están mencionados y en otros los digo yo, digamos, que es el diálogo con... Pensaba en un texto me vino a la mente cuando leí esto, un texto de Hobsbawm, muy poquito después de la caída del muro del 92, por ahí, que se llama Adiós a todo aquello. Y es un texto sobre el miedo, o sea, es un texto sobre el miedo de Occidente a Rusia, pero no sobre es un abordaje sobre lo que el miedo produjo en términos de formas de la política en Occidente. O sea, la tesis de Hobsbawm en ese texto es fundamentalmente que el estado de bienestar, y no es solo de Hobsbawm esa tesis, ¿no? Pero que en buena medida se explica por el miedo de la Unión Soviética, ¿no? Hobsbawm es muy crítico allí de la Unión Soviética, pero dice, yo no voy a pensar acá los problemas de la realización del socialismo en Rusia, sino que voy a pensar el efecto que produjo, ¿no? el fantasma, ¿no? Que es un poco como hace Marx también, disculpen, el marxismo. ¿Y cómo se replica ahora con la guerra? Sí, no, como pensaba en el 18 Brumario, ¿no? El miedo a la República Social, todo lo que eso pone en movimiento, ¿no? O en la política francesa, ¿no? Cómo el miedo opera como un configurador de relaciones de fuerza, digamos, que las relaciones de fuerza no son simplemente un conteo de fuerzas de un lado y del otro, sino cómo está funcionando, cómo está operando el miedo, cómo están operando los fantasmas, ¿no? Para trabajar ese Marx, que es el de Rinesi, por otro lado, y el de González. Entonces, cómo
el miedo a Rusia organiza un tipo de vida en Occidente que está incluida en todos los problemas de este libro, porque es la discusión de la democracia, es la discusión de la libertad, es la discusión de la libertad intelectual, sobre lo que después voy a decir algo para no esquivar la invitación, digamos, ¿no? Pero todo eso tiene de fondo, sin embargo, aunque pareciera no hablar de Rusia, todo eso tiene de fondo el miedo a Rusia, porque la tesis finalmente de Hobsbawm es fue terrible lo que pasó en la Unión Soviética, pero ahora no van a tener más miedo, ¿no? O sea, ahora prepárense, porque ahora además de todo lo que pasó, ya van a perder el miedo. Y ahí estamos todavía en eso, me parece, ¿no? Estamos en la estela de la pérdida del miedo de las clases dominantes. Y en un mismo sentido pensaba en Tronti, ¿no? En Mario Tronti, que también es un nostálgico del siglo XX. También, digo, no sé, como yo. Digo, alguien que piensa en que cuando se perdieron cuando se perdió la fuerza de esas categorías, se perdieron muchas más cosas que la fuerza de esas categorías. Y que pensaba en el miedo, ¿no? En el miedo que el comunismo implicó para los capitalistas. Y hacía la diferencia, Tronti, en un textito muy breve, con todas las formas de... vos decime si el tiempo, si me paso o algo, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Va bien? No estaba atento al tiempo, estaba atento al argumento, pero... No, porque de pronto me preocupé, como al final lo de la temporalidad, viste que... Orientador. No tiene reloj nada, mirá, así que no sé cómo va. Yo sigo entonces, cualquier cosa. No, porque dice en un texto Tronti, bueno, ni el 68, ni el operaísmo, ni la socialdemocracia, bueno, nadie le dio miedo, nadie produjo miedo en el capitalismo. Lo único que lo produjo fue un experimento que salió mal y todo, pero eso era lo que producía miedo, ¿no? Después de eso, el capitalismo solo tropieza con sus propias piernas, digamos. Y esos Tronti y Hobsbawm, que ahí están diciendo más o menos lo mismo, que yo creo que dialogan con los grandes temas de la teoría política que están pensados en este libro, dialogan porque están hablando porque es un argumento trágico ese, ¿no? O sea, porque cómo pensar en algo que hay que pensar con el tono crítico que lo piensa Leo, pero que al mismo tiempo colocaba una serie de circunstancias que permitían pensar muchas otras cosas y que hoy no están. Y el hecho de que no están tiene consecuencias terribles, quizás como muchas cosas que se vivían allí, pero que no podemos dejar de pensar en ese entramado que nos quita la posibilidad de la simpleza de decir que mal salió esto de la URSS, ¿no? Y listo. Porque incluso los tiempos dorados del capitalismo democrático, le puse en un WhatsApp a Leo, nacieron en Stalingrado. O sea, sin la batalla de Stalingrado no hubieran existido esos tiempos dorados del capitalismo democrático, que son la base también de nuestras grandes discusiones sobre la libertad intelectual, para ir al problema central, a la provocación final que tiene el libro, que es la mudanza de Leo de la Rusia a la que no viajó a la Cuba a la que sí viajó, ¿no? Yo creo que ahí es donde aparece también otro tema que creo que va a ser más de Gisela, que es una pregunta de fondo, obviamente, que está en el libro, que es la pregunta por la crítica. ¿Qué es la crítica? ¿Qué es una posición crítica? En el libro aparece en un par de ocasiones enlazado a una pregunta por cuál es la relación entre crítica y emancipación. Pero ahí me parece que hay una pregunta que está también puesto explícitamente sobre el problema de los intelectuales, ¿no? Y está, luego eso lo hace muy bien, recorre los distintos dramas nacionales, ¿no? O sea, el drama francés, ¿no? O sea, los intelectuales a la francesa, o la figura del intelectual más orgánico a la Gramsci, o el drama intelectual ruso.
también, ¿no? Ahí, lo primero que yo quisiera señalar es que yo leo una muy interesante, que a mí además me aclaró una cosa que yo quería decir, y él dijo muy bien, que es cómo salir de la trampa de la melancolía, ¿no? Cómo salir de esa trampa medio que mejor la hace Traverso, ¿no? Pero que construye un camino medio definido, Benjamin Derrida, por la melancolía y una forma del duelo, y una forma que parece resistirse a descartar el pasado, pero lo encapsula de todos modos en una figura melancólica y pierde algún tipo de potencia, ¿no? Es más descarnado lo de Leo, o sea, está más adentro del carácter trágico de la posición intelectual, me parece, que es la que dice: no quiero dejar las cosas en el pasado, entonces las voy a recordar de modo fulgurante, digamos, ¿no? Que es algo que al final es cómodo, ¿no? Porque claro, ya nadie reivindica la continuidad de la historia, el sentido, etc. Pero eso, como lo diría de un modo paralelo a todo lo que dije recién sobre la Unión Soviética, eso deja una precariedad también. Esa falta deja una precariedad de la que también hay que hacerse cargo, ¿no? Ahora, ahí me parece que hay una contraposición que funciona de modo sutil en el libro, y que funciona de modo sutil porque no es resuelta. Creo que aterriza de un modo un poco forzoso en el caso cubano, que es la contraposición entre, digamos así, el lugar del Estado, del lugar de arriba, ¿no? Del Estado, de la razón de Estado, las necesidades de la revolución, ¿no? Los problemas objetivos de la revolución, y por otro lado el nivel autodeterminativo, digamos, ¿no? El nivel societal, y ahí está colocado el nivel de la crítica, y ahí el nivel del problema intelectual, me parece, ¿no? Digo que Rusia tiene las dos cosas. Eso era también lo que le interesaba a Marx, ¿no? Que tenía, de hecho, la clave de esas vetas autodeterminativas, la verdad, ¿no? La verdad al fin descubierta de la capacidad autodeterminativa de las comunas, y al mismo tiempo tenía una gran tradición de la política desde arriba, etcétera, etcétera. Yo creo que esa tensión está sostenida en el libro, está sostenida en todo el recorrido sobre Rusia, y está un poco menos sostenida en el momento cubano, ¿no? Donde creo que ahí hay una decisión del autor, digamos así, de descender al nivel de la sociedad, ¿no? De descender al nivel de la sociedad y ponerse y producir una impugnación más fuerte de todas esas figuras que bailan alrededor del problema del Estado y que aparecen en el drama cubano, que aparecen en la reposición del caso Padilla, ¿no? Y en la actualización con la que está siendo revisitado también el caso Padilla. Y ahí Leo entra en nuestra historia intelectual, digamos así, ¿no? En la historia de nuestras discusiones intelectuales, porque ahí uno podría rescatar a todos nuestros profesores, digamos, ¿no? Nuestros autores que aparecen en el libro, a Horacio González, a José Sasbón, a Viñas, bueno, a Claudia Gil, con la que a mi gusto Leo es muy concesivo en la lectura sobre Cuba. Risas. Antes a Gisela se lo dije peor, le dije que era demasiado concesivo con Claudia Gil y poco concesivo con Stalin. Pero eso no se puede decir así. No, porque me parece que el drama ahí es el drama de la posición intelectual. Y es el drama de la relación de la posición intelectual con el poder. Incluso me animaría a decir, con
con el régimen, ¿no? Con el régimen de la revolución. Hay una página donde Leo parafrasea a Fidel Castro, a propósito del caso Padilla, dice que es muy interesante lo del caso Padilla, es terrible, es trágico, pero es interesante, fue uno de los grandes momentos más altos de las discusiones de las izquierdas latinoamericanas sobre el lugar del intelectual, y fue el momento donde muchos abandonan efectivamente el acompañamiento a la revolución cubana, y Fidel, esto no es una cita en realidad, sino que es una paráfrasis, pero yo le creo. Dice: el intelectual es un vanidoso, un narciso enamorado de sus palabras, un propalador de escepticismo, una sensibilidad en pánico que en el momento decisivo retira el cuerpo de la historia con mayúsculas. ¿No? Bueno, cualquier objeción o matiz corresponde a intelectuales ociosos o melindrosos. Ejemplo de ello es la invectiva del rector de la Universidad de La Habana, que le dice a Jorge Edwards, que venía a la vez del Chile de Allende, ¿no? Nosotros en Cuba no necesitamos críticos, criticar es muy fácil. Cualquier cosa puede ser criticada, lo difícil es realizar una obra, formar un país. Eso es lo que necesitamos, realizadores, constructores de la sociedad. Yo lo pondría esto de otro modo. Diría que, ¿cómo hacemos si no nos tomamos con sorna esta página? Es decir, ¿cómo hacemos si tenemos que pensar lo que queda de verdad en esta página? Lo que queda de verdad en el carácter, en el elemento narcisista de la posición intelectual. Porque si uno lee el desarrollo de las discusiones intelectuales en lo que siguió de la política latinoamericana, más allá de Cuba, no es que nos volvimos una y otra vez sobre el problema de la relación entre los intelectuales y los procesos políticos, el lugar de la diferencia, el lugar en el cual, digo, vos lo ponés también bien en el caso o aparece ahí como una figura clave García Linera, ¿no? Como una figura que también es de algún modo acusada del intelectual que deviene poder, pero que al mismo tiempo sintetiza una incorporación de la palabra intelectual a una racionalidad que va más allá de me permito decir racionalidad intelectual. No sé si es una expresión que se usa, que existe, sé que está tomada prestada de otras corrientes, digamos así, ¿no? Pero ¿es posible seguir pensando en una tarea intelectual que se despegue de digamos así? ¿Es posible que la crítica, o cómo incorpora la crítica sus consecuencias, ¿no? ¿Cómo incorpora la crítica sus consecuencias objetivas? Yo no tengo una respuesta a esto, pero quisiera solamente decir que el libro asume dramática y trágicamente un montón de cosas y en cierto sentido, a mí por lo menos me invita a asumir esta. Creo que en el caso de Cuba es más complicado, no sé si Leo asume esto sobre Cuba directamente, pero quiero decir, está fuera del acto de la crítica las consecuencias de la crítica, es decir, el lugar en el que ese discurso juega en un campo de relaciones, en un campo de posiciones que no elige. Porque cuando Fidel dice narcisismo está diciendo eso, está diciendo una posición que se mira más a sí misma que, si no nos reímos simplemente de que Fidel enojado dice son todos unos narcisistas. En algún momento dice dejan de hacer turismo revolucionario en Cuba. Es una frase fantástica, espectacular esa, me parece. Para todos los que alguna vez hicimos, además, turismo revolucionario en Cuba, ¿no? Y en otros lugares, yo lo hice en un montón de lugares. Ese lugar que un tipo de aproximación a la figura del intelectual preserva y que me parece que es la situación dramática de Rusia, de Cuba y de todos estos experimentos que, ya estoy terminando, que salieron mal, pero que habría que volverlos a hacer, ¿no? O sea que uno no extraña, obviamente, el caso Padilla, pero extraña yo, ¿no? Las condiciones de posibilidad y
posibilidad, aunque sea mínima, de que no sucediera, de que sucediera otra cosa. Yo me niego a decir que Padilla estaba escrito en el destino de la revolución, o que Stalin estaba escrito en el destino de la revolución rusa, porque cuando uno dice eso, todas las complejidades de la historia que Rusia siempre ayuda a pensar se transforman en una pobre filosofía de la historia, pero del otro lado, o sea que ni siquiera nos conduce al triunfo, sino a la derrota, o sea que esa, ¿para qué la querríamos? Bueno, esto más. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a decir algo muy breve. Le agradezco a Leo la invitación. Y un poco sospeché porque me había invitado. No, me parece, mi intervención va a ser más metodológica, ¿no? O sea, es una intervención que tiene más que ver sobre los modos de la lectura, los modos de la crítica, efectivamente, y los dilemas que eso plantea en términos de amplios, ¿no? ¿Qué tipo de relación sujeto-objeto, para decirlo filosóficamente, propone una práctica escrituraria, una práctica de lectura, una práctica... Esto es un problema epistemológico, pero también es un problema ético, es un problema político, ¿no? Podríamos decir que cómo tratar a la materia cognoscible. Hay muchos juicios de la historia que se espantan por el horror y sin embargo tratan su materia cognoscible como despojos a los que hay que pisotear y encajar como corpus en algún marco teórico. Esa violencia no les espanta. Por supuesto, no es lo mismo maltratar un archivo que maltratar a una persona, torturarla, matarla, mandarla a Siberia, sin duda. Pero si nos vamos a poner filosóficos, creo que habría que pensar las violencias del pensamiento y las violencias de la práctica intelectual en el lugar más inviolento de todos, que es el de la academia, ¿no? O sea, porque que somos violentos cuando hacemos la revolución va de suyo. Ahora, en la academia se suponía que no. Entonces, no, es una manera de hacerse cargo de... Está escrito en la palabra corpus, que es un cadáver. ¿No? O sea, viva la Pepa, el historiador, el cientista social, hacen lo que quieren con un cadáver. ¿Qué hacemos con los cadáveres, no? ¿Son cadáveres? ¿Suscitan algo? ¿Piden ser leídos de alguna manera? Los hechos del pasado, por ejemplo. La materia cognoscible pide ser leída de alguna manera. Acá se nombraba, yo quería empezar preguntando o planteando que el problema que me parece recorre el libro en esta sintonía es el de cómo nos relacionamos con el pasado. Y Eduardo Rinesi dice bien que esa pregunta no es solo una pregunta de la posición de enunciación, digamos, de Leo como lector del pasado ruso y latinoamericano, sino también una pregunta que se le hace a ese gran experimento societal que fue Rusia y cómo se relacionó la URSS con su pasado. Y Eduardo recoge un pasaje que me pareció muy interesante, que es ese de distintos modos de aproximación al pasado en Trotsky y en Lenin, ¿no? La conversación en Londres. Esa conversación, ¿qué hacemos con el pasado? A este edificio, ¿qué vamos a hacer? Cuando venga la revolución, ¿lo vamos a demoler? ¿O qué vamos a hacer con este edificio? Entonces Lenin dice, no, vamos a recuperar tanta belleza, ¿no? La vamos a resignificar para la revolución, la vamos a retraducir, vamos a hacer que sea algo que no podía ser porque se enfrentaba a sus límites capitalistas, con lo cual la belleza siempre tiene algo de adorno, no en el sentido de Teodor, sino en el sentido de una especie de falsedad intrínseca en un mundo de injusticia y desigualdad, ¿no? Que al final sí es Adorno, en el sentido de Teodor. O sea, su crítica, ¿no?, a lo que hay de ilusión o de sublimación imaginaria, que todo bien con la sublimación, pero
En la crítica hay una expectativa objetiva, no solo en la crítica marxista, que es una expectativa de tratar al problema no solo como un problema en sentido epistemológico, sino como un problema en sentido enfático, es decir, un problema que propone el mundo y que tiene que tener una resolución en el mundo, ¿no? Esa es la ligazón entre crítica y emancipación. O sea, si la crítica no se plantea el problema por la emancipación, está bien, decide disociar, disociar las esferas, digamos. Hizo una elección liberal a priori, digamos, que es decir, yo manejo la crítica en este nivel, que es un nivel, digamos, que no decide, porque es una decisión, no tratar los problemas como problemas en sentido enfático, es decir, objetivos, es decir, problemas de la realidad. Bueno, yo me preguntaba desde que empecé a leer el libro y veía que estaba la presencia, como decía Tincho, muy fuerte de Horacio González, en los problemas, en el tono, en el final, que es directamente una discusión. Todo el libro es una discusión sobre el humanismo. Nosotros somos hijos, digo nosotros así generacionalmente, en realidad es una filosofía que se la pasó discutiendo el humanismo. Nosotros no somos hijos del humanismo creyente. Somos hijos de la impugnación del humanismo. O sea, yo los primeros libros que leí fueron toda la escuela de Frankfurt, fueron todas las críticas a Hegel, fueron todo en Argentina, eran todos los críticos a Sarmiento, no eran Sarmiento, ¿no? Era ya todo muy tamizado, o sea, yo no me eduqué en una tradición humanista en el sentido de una creencia en el hombre, en una creencia en el sujeto con S mayúscula, la historia con H mayúscula, todo con mayúscula. El otro día se lo decía a mi tío, perdón que cuente una anécdota, pero él fue a estudiar, el hermano de mi mamá, lo mandó su padrastro a estudiar, después de haberlo mandado al liceo militar en la Argentina, a hacer el secundario, lo mandó a Bulgaria a estudiar ingeniería, en la época en que Bulgaria era un país socialista. Y mi tío se la pasa peleándose y discutiendo los dilemas de su generación. Y yo le dije, escuchame un poco, porque yo no soy eso con los que vos estás discutiendo. O sea, mi experiencia vital fue totalmente otra. Entonces me parece bueno que lo traigamos esto, ¿no? Porque también hay un regodeo en que todavía hay que hacer la crítica. La crítica a la gran historia hoy es la dominante cultural. No es la chiquita y fea y no se deja ver en ninguna parte, ¿no? Como diría Benjamin, de la qué teología, ¿no? La crítica del sujeto, la crítica al gran sentido, esas son no son posiciones amenazadas en la academia, ni en la filosofía, ni en las ciencias sociales, ni en la literatura, ni en ningún lado que yo sepa, ni en la política tampoco. Entonces está bueno saber, en todo caso, en qué relación nos ponemos, en qué coyuntura con determinados problemas. Yo la que me tocó a mí, no fue una de tener que discutir con los grandes sentidos y con la gran historia. Lo hice igual, porque en filosofía hay que hacerlo, y etcétera. Pero la revolución quiso hacer de Rusia un laboratorio de vida, dice Leo, ¿no? Entonces, el título decía, que me preguntaba por qué el ojo ruso, viendo la presencia de Horacio González, tanto decía, ¿será por el ojo mocho? ¿Será el ojo furioso, el ojo mocho, el ojo visco, el ojo, no? Había varias revistas con ojos dando vuelta, todo por supuesto en un clima muy ilustrado, el problema de la visión, etcétera. Entonces decía, ¿por qué el ojo ruso? Y me parecía que el problema de la lectura, de cómo nos relacionamos con el pasado, cómo nos relacionamos con la materia cognoscible, porque no le quiero decir corpus, ni material, porque ahí ya estamos jugados. La pregunta un poco de Leo me parece que es, ¿qué ojo es capaz de leer este experimento
que quiso hacer de Rusia un laboratorio de la vida y transformar toda la vida, muchas veces digital, metiéndose en cada rincón de la vida, si hay cocinas, no hay cocina, cómo tiene que estar la cocina, qué se tiene que hacer en una cocina, qué no se tiene que hacer en una cocina, etc. Bueno, ¿qué ojo es capaz de leer eso? ¿Qué ojo es capaz de leer? Pero esto como un problema, como decía Martín, sostenido. O sea, a mí me parece que Leo sostiene la pregunta, en serio, de qué ojo es capaz de leer esto, sin anteponer la hipótesis a el trabajo de búsqueda sobre qué ojo es capaz de leer esto. O sea, haciéndole justicia a la materia cognoscible en el sentido de que no está tan claro qué ojo, qué lectura. No está definido de antemano la posición desde la cual se va a juzgar. Por lo tanto, no es una posición de juicio. No porque no haya juicios, sino porque me parece se suspende la premura en pronunciarlos. Bueno, voy a decir algo de eso después. Pero en todo caso, ¿qué ojo? Y este es un problema del libro. Un problema, o sea, es la carne, me parece, del libro. Es el drama del libro que sostiene el libro sin resolverlo, porque cada vez lo vuelve a jugar frente a cada nuevo material con el que se encuentra y vuelve a decir con qué ojo te tengo que leer, qué libros tengo que traer para leerte, qué libros, qué experiencia, qué tonalidad, qué modalidad afectiva. Tengo que ser melancólico, tengo que ser superado, displicente, alma bella, considerar qué horror todo eso que hicieron por ahí. ¿Qué tengo que ser para poder leerte? Es un problema grandioso de este libro, que sostenga el problema, me parece. Entonces, ¿qué ojo es capaz de leer el intento de organización de la vida social más a cabo, más allá de la lógica del mercado, que se realizó bajo los nombres de la revolución y el socialismo? Bueno, acá hay una cuestión fundamental, ¿no? Para un marxista es medio evidente, pero lo digo igual, porque capaz no todos son marxistas. No, que lo que estaba en cuestión... No saben que son marxistas. O no saben aún que lo son. La pregunta por el mercado, claro está, no es la pregunta por una institución más. La pregunta por el mercado no es la pregunta por... nada más el problema de si la vida abstracta o la vida concreta, o sea, la pregunta por el mercado es, como diría el buen Lukács, en Historia y Conciencia de Clases, ¿no? En el alma y la forma, no, diría, es una forma de organización de toda la subjetividad y toda la objetividad, o sea, y de las relaciones del hombre con el hombre, del hombre con la naturaleza. O sea, cuando preguntamos qué es subjetividad, bueno, esa es la pregunta por el mercado. No es una... a mí se me ocurrió preguntar, que capaz que podríamos sacar el mercado. El mercado plantea esa pregunta, ese es el nivel de la pregunta. Es un nivel humano realmente, o un gran problema del humanismo. ¿Puede haber humanos en el mercado, con mercado? ¿Qué humanos puede haber? ¿Cuáles son los dilemas de lo humano con mercado? Digo, no... Y con el Estado también, ¿no? Digo, la gran tradición autonomista planteó bien la pregunta. Y bueno, ¿y qué implicancias tiene para lo humano? ¿Qué humanos podemos generar con mercado, con Estado, y cuáles no? O sea, son preguntas dramáticas. Digo, no se puede tirar por la ventana el dramatismo de la pregunta con el fracaso de la respuesta, en todo caso, ¿no? Porque si no parece que perdimos el tiempo y matamos millones de personas por una pregunta que no valía la pena. La pregunta sigue siendo nuestra pregunta, y si no lo es lamentable, porque quiere decir que dejamos de hacernos una pregunta que era muy relevante, que es qué vida se puede constituir y cuáles son los límites a la vida cuando renunciamos a esas preguntas. Entonces, me parece que el libro plantea ante sostener la pregunta, ¿por qué ojo puede leer? Plantea muchas alternativas, va pasando por mucha gente leyendo y que no le gusta, o que le gusta más o menos, sienta posición, se demarca, diría tu ser.
Una es la lectura liberal retrospectiva, como señala efectivamente Eduardo, me parece que tiene razón, que ve en todo deseo de transformación una amenaza de totalitarismo y entonces renuncia a ese deseo de transformación, así como al vínculo entre crítica y emancipación. Esto no lo dice Eduardo, lo digo yo. Pero digo que hay una lectura liberal que me parece que hoy es muy dominante y que es funcional al presentismo neoliberal, quiero decir. O sea, esto es un tema del libro. Dice, preguntarse por una época de revolución en un presente sin revolución. Creo que lo dice alguien, ¿no? No me acuerdo si es tu voz. Por muchos momentos se me confundía tu voz con la voz de todos los demás, porque es muy polifónico. Pero la idea esta de Stalin estaba en Nietzsche, en Marx, coincido con Tincho, o sea, no. O sea, nos dijeron que la cortáramos con la teleología y la filosofía de la historia, abandonen el Nietzsche, ¿no? O sea, incluido del barco, ya estaba en la forma de la teoría, el modo de la enunciación ya estaba, se preveía que iban a matar porque acertótico no sé qué, bueno. Me parece que hay algo que yo ya lo escuché demasiado y me parece que también ante eso nos tendríamos que espantar, ¿no? O sea, yo creo que Leo sostiene efectivamente, no lo convence esa posición. O sea, que yo llamaría una posición fóbica, porque como ya sabemos que ahí hay muerte, entonces para evitar la muerte asumimos que acá no la hay, o que acá no, y bueno, me parece que ahí yo no creo que ese es uno de los bordes contra los cuales Leo trata de marcar la posición en la que sí quiere leer. Él no quiere leer, no quiere suscribir esta posición liberal. Y tampoco quiere suscribir la lectura melancólica, ¿no? Tampoco quiere suscribir la lectura melancólica que quiere redimir a los restos para pensar un proyecto revolucionario en una época sin revolución, pero corre el riesgo de la autoindulgencia, dice Leo, y de las periodizaciones de un periodo heroico, un periodo de decadencia, acá el famoso desviacionismo, ¿no? O sea, por supuesto, hubo muchísimo estos términos. Althusser, cada palabra decía desviacionismo. Desviacionismo politicista, economicista, eran todos desviacionismo. Pero claro, efectivamente concuerdo y concuerdo con lo que señalaba también Martín, de que hay ahí una molestia que yo también siento frente a esa posición nostálgica, o mejor, melancólica. Pero yo no sé si porque es demasiado autoindulgente. Me parece que hay algo de que encapsula y de que tiene sus héroes, que son, ¿no? Los que quedaron ahí son grandes nombres, tal vez. Creo que la crítica de Leo es más, y bueno, y todos los otros, ¿no? Los que no van a ser redimidos por la segunda lectura. ¿Qué hacemos con eso? Los que no van a ser redimidos en una tercera, cuarta, quinta lectura, retenidos como restos, con eso, ¿qué hacemos? Hay algo de eso, hay algo de un tono que conozco varios compañeros que lo tienen y me molesta mucho, que es eso en el momento que viene... y bueno, sí, fue malo, pero... Y ahí viene una enunciación con ese tonito, ¿no? Diciendo como... Ya está exculpado todo, digamos. Uno ya sabe antes de que termine la frase que todo eso es la ristra de todo lo... por qué eso está justificado. Y efectivamente no se va a analizar, no se va a sostener esa tensión. Hay algo de eso que yo creo, sinceramente, además, que es ineficaz políticamente hoy frente a las nuevas generaciones. O sea, ese tono a mí me resulta insoportable. Me quiero imaginar cómo le resulta a mi hijo, que tiene 22 años. Yo creo que lo debe espantar
Bueno, me parece que otro de los frentes con los que discute es la filosofía política, ¿no? Lefort, ¿no? Y a Lefort le pone frente a Arendt, que interesante, porque yo tiendo a poner a Arendt del mismo lado que Lefort, pero es muy interesante la lectura que hace Leo de por qué una Arendt leninista, como dice Rini, ¿sí? Es una Arendt leninista que pide más historiadores, ¿no? Que pide más historia y menos distribución geométrica de los regímenes de gobierno, así totalitarismo, autoritarismo, ¿no? Es esa posición del que ubica la vida de los otros en alguno de los regímenes que ya pensó, que ya tiene prefigurado y que además lo va a llevar a donde vaya. Y en general a donde vaya a nosotros no nos conviene, porque cuando vienen para acá siempre vienen de Europa, ¿no? Es lo de la biblioteca norte-norte, evitarla. Yo no la evito, traje un libro de adorno para leerles, así que mea culpa, no traje ni a Mariátegui, ni a Aricó, ni nada. Igual no lo voy a leer, voy a decir un poquito lo que quería decir. Pero bueno, entonces está esa lectura filosófico-política que no lo convence tampoco, no la quiere dejar librada a hacer lo que quieras. Y está la lectura de los historiadores, que yo creo que es la que le convence un poco más, los historiadores de la vida social rusa, pero por supuesto siempre tienen el problema, los historiadores, no lo podemos evitar nosotros que hacemos teoría social sobre todo, que es cierto riesgo de empirismo en el que, o por no decir historicismo, en el que suelen desbarrancar, es decir, una ausencia militante del concepto. Que en general el riesgo que puede tener es quedarse en el nivel de la descripción, que diría Lukács, termina coadyuvando a la mala realidad que quiere criticar, en el sentido de que muchas veces se parece a un naturalismo, ¿no? Por oposición a un realismo, ¿no? Esto, la literatura, bueno, era su propia lucha, la de Lukács, digo, entre realismo y naturalismo. Pero lo quería leer en un pasajecito del texto del libro de Leo, que dice: nuestros itinerarios acaso coqueteen con el fin koyeviano de la historia o con la melancolía de izquierda. Pero en cualquier caso algo es claro, no hay entretejido, trama, constelación posible si omitimos las vidas y las obras. Entonces, yo digo, me parece que hay una serie de demarcaciones, lo cual no lo deja en una posición equidistante, o sea, no hay una pretensión de equidistancia, y a mí me parece que sí hay una lectura amorosa, no empática, y que es bueno que no sea empática, benjaminianamente bueno que no sea empática, que hay que interrumpir la empatía para que salten las situaciones, y eso es algo que me parece que la lectura melancólica no tiene, ¿no? Favorece el mal sentido del drama, o sea, favorece la compenetración dramática con la suerte del héroe, y eso obtura el pensamiento. Pero el pensamiento no es tampoco la emisión de juicios desde una posición a resguardo, ¿no? Entonces, por eso, y ahí justo a continuación de haber dicho eso, Leo habla de un buen uso de Benjamin, un uso dramático, a diferencia de las citas tranquilizadoras enarboladas por Traverso. Un uso dramático, y de eso quiero hablar también, es un uso que no pierde. ¿En qué nos compete a nosotros los dramas que se estaban jugando ahí? ¿En qué nos compete? ¿Por qué sería malo perder esas preguntas? ¿Por qué sería malo suponer que no son problemas, que nosotros ya sabemos la solución del problema? No, creo que justamente un uso dramático es un uso que lee con espanto, como González siempre decía, enfatizando el gesto de Sarmiento, ¿no? Leyendo a Facundo, y de Martínez Estrada leyendo a Sarmiento, leyendo a Facundo, etcétera, etcétera, que decía, no se puede leer sin espanto. El que lee sin espanto, mejor que no lea. O sea,
Porque el que lee sin espanto asume que lo que está leyendo no lo compete, que no hay ningún dilema real que se esté jugando ahí, porque ya sabe el final o ya tiene la posición asumida, la hipótesis al principio, de cómo va a haber que juzgar esas vidas. Bueno, yo creo que acá, en este libro, lo digo rápido y sin citar tanto como quería citar, pero me parece que quería traer algunas figuras, las digo rápido. Él dice, no se puede dejar impensado el régimen de la revolución, ¿no? O sea, una cosa es la revolución, otra cosa es la sociedad, el experimento social, que la revolución quiso, pudo, no pudo construir, ¿no? Ese régimen de revolución no puedes dejarse impensado, o sea, no se puede, así como tenemos que preguntar qué sujeto-objeto crea el mercado, tenemos que preguntar qué relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto, objeto-objeto, etcétera. ¿Qué hizo el régimen de la revolución con esas relaciones? Si no, no estamos pensando nada serio, digamos, porque ese es el nivel en el que nos estamos interrogando. Ahora, no se puede dejar impensado, pero la pregunta es ¿con qué clave leerlo? A mí me parece que esa es la pregunta de Leo. ¿Qué clave? ¿No? Y Rinesi dice un examen atento de la experiencia singular e irreductible. Leo en un momento dice lo universal singular. Ese es el final, ¿no? Los últimos párrafos del libro es una crítica a lo que la revolución efectivamente no se pudo, en su régimen de revolución, estar a la altura de los ideales universales que decía defender. ¿Qué hacemos entonces con esos ideales, ¿no? ¿Qué hacemos con el humanismo que entró en tensión con el terror? No por primera vez, cabría recordar, porque la civilización, no fue nada más Rusia ni la URSS las que hicieron coincidir el humanismo con el terror. Latinoamérica sabe perfectamente que siempre coincidieron grandes tramos del humanismo con el terror. Todos los países colonizados lo sabemos. Y el terror ilustrado, digamos, tuvo muy diversas formas. Entonces tampoco vamos a decir que es la única cuenta que tendría que saldar el humanismo en Rusia o en Cuba. Por su alianza con el terror. Pero yo pensaba en Freud, y usando un término que señaló Laura, que es casos. Yo creo que efectivamente este libro es un libro que propone una lectura de casos. Y un caso es lo contrario de una ilustración de una hipótesis o de una prefigurada, o lo contrario de un método que usa su material para ilustrar su tesis, ¿no? Los casos son algo que demanda. Yo pienso en Freud, ¿no? Un texto que leemos en una de las materias que doy, que a mí me gusta mucho, es el texto sobre el fetichismo de Marx, obviamente, pero también de Freud. Ustedes recordarán el texto de Freud sobre el fetichismo, en el cual Freud empieza diciendo, bueno, tuve unos pacientes que vinieron a la terapia por otros temas y salió el diagnóstico subsidiario de que obtenían placer sexual con un objeto fetiche. Bueno, y entonces Freud dice, la cuestión que se planteó es cómo había que leer el caso. Por ejemplo, dice, tuvo un paciente que traía una figura, pero había sido criado en Alemania y después había crecido en Inglaterra, y yo estaba decodificando, interpretando el sueño o el discurso del paciente en alemán. Y su narración exigía ser leída en inglés. Entonces, a mí siempre me interesa muchísimo ese modo de plantearlo por Freud, porque Freud plantea que los casos reclaman un modo de lectura, un imperativo de lectura. Los casos no son un material para que se le aplique
un estado de la cuestión, un método preestablecido. Los casos demandan ser leídos y hay modos de aproximación frente a los cuales los casos son resistentes. No se puede leer nada, no se entiende nada, no dice nada, ¿no? Si lo leía en alemán no lo entendía el caso Freud, ¿no? Entonces a mí me parece que pensaba, cuántos libros que no leí, que nada, yo no sé nada de Rusia. Y pensaba, este es un libro erudito, y me parecía que no, porque a los libros que traía y a la infinita cantidad de datos, información, rastreos, archivos, libros de lecturas que trae, las trae para iluminar el caso. O sea, las trae, las pone alrededor, las dispone alrededor del caso para que el caso hable. Y ahí me hacía acordar a otra figura, que era la de González, que siempre decía, hay que hacerle soltar su drama, ¿no? Hablaba, creo que era de Martínez Estrada, que decía, hipnotizar objetos para que los objetos hipnotizados salgan de su entramado habitual y ahí puedan ser interrogados como haciéndole soltar su drama, ¿no? Que cuenten su historia, que cuenten su drama, que cuenten sus dilemas, ¿no? Que cuenten sus situaciones irresolubles, sus encrucijadas fatales. Yo creo que cuando Martín decía esto de es un realista descarnado, ¿no? Yo creo que Leo hace eso, o sea, es descarnado porque se enfrenta no para, o sea, a los casos y llega hasta ahí, llega hasta el hueso, digamos, ¿no? Pero el hueso no es una develación del mito, no, al contrario, es una indagación por cómo alguien puede seguir creyendo a pesar de todo esto. Y no es un error que crea, ¿no? Creer no es una vana ilusión, no, creer es parte del drama de esa vida. Y esa vida no sería esa vida si no creyera, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo muy interesante en cuanto al modo de lectura. No, y lo último, a propósito de la empatía, y me callo, me parece que efectivamente el triángulo en el que yo sí me muevo, Leo dice, no me voy a mover en este triángulo, en este cuadrilátero más bien, que es Lukács, Benjamin, Adorno, Brecht. Bueno, Brecht con Benjamin, esa apuesta por suspender la empatía, suspender la identificación con la suerte del héroe, pero para que salte este objeto al cual va a haber que interrogar, hacerle saltar su drama, estoy hilando a unos con otros. Eso me parece que es algo muy difícil de hacer. Es difícil y que no es una posición equidistante y que no es una posición no partisana. Yo quiero defender las posiciones partisanas. Porque la idea de que desde la neutralidad se puede conocer objetivamente la realidad me parece un profundo error. Solo con una toma de posición se puede conocer algo. Es imposible leer una coyuntura objetivamente si no ha habido una apuesta en esa coyuntura. Benjamin lo decía, ya que todos lo citan tanto a Benjamin, a todos les encanta y nadie lo acusaría de totalitario asesino. Benjamin decía, solo la fuerza que lucha en la posición más expuesta en una lucha es capaz de leer de que se le iluminara una zona del pretérito oscurecida hasta entonces. Solo en una posición, digamos, de riesgo, porque se ha tomado una posición. El problema es que la posición no sea tonta, el problema es que la posición no sea autocomplaciente, el problema es que la posición no sea, no que no se tome una posición, ¿no? Me parece que Leo sí toma posición y lo lleva al problema metodológico de cómo leer a Rusia. Bueno, nada más, gracias.
historia que irrumpe. Bueno, no sé si me parece impresionante el trabajo de lectura sobre el libro. Es una presentación realmente, uno que ha estado en muchas presentaciones y conoce la improvisación, acá no fue el caso en absoluto. Bueno, este lugar es un lugar para, si quieren seguir tomando algo, comiendo, y queremos llevarnos por el libro, no sé cuál es la disposición, cómo están, hemos dedicado un rato largo, pero... Ellos son los que deben estar. Apelo ahí transformo a todos de alguna manera en lectores, en futuros lectores, en lectores de muchos otros libros, y habiendo escuchado las exposiciones, si quieren hacer una pregunta, una intervención, lo que sea, bienvenidos. Y si no, disolvemos este modo de atención y volvemos a las conversaciones más dispersas. Yo quería decir algo que al principio Albert me puso más nervioso, agradecer a Tinta por el laburo, por la edición, al Chino, a Diego, y ahí Clara y Florencia, que es un libro grande, y por la onda que al principio tampoco nos conocíamos, llegamos a través de una tercera persona y eso enseguida nos reunimos y salió, así que bueno, no es poco editar un libro ahora, no me quedo con las cosas en general, pero me parece que bueno, es una apuesta y bueno, estoy muy agradecido por eso y muy contento de que haya salido por acá. Así que solo quería decir que me olvidé.